Son seres de la oscuridad. Les gusta la oscuridad. Pueden ser vistos durante parálisis del sueño o fuera de esta. Han sido vistos por el rabillo del ojo o directamente frente a las personas a las que se les aparecen. Pueden estar a la lejanía o tan cerca de ti que provocan un frío por todo tu cuerpo, seguido de una sensación de inquietud. Si alguna vez sientes que te observan desde algún lugar de tu habitación, pero al buscar no encuentras a nadie, no tengas duda, son ellos. Son la gente sombra. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo, donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y yo, te abramos las puertas de Misteria. ¡Hello! ¿Qué onda, Joe? Hola, Cel. Hola a todos. Aquí estamos en un viernes misterioso más. En un viernes de terror, en un viernes paranormal, en un viernes de pesadillas. ¿Por qué no? Y qué pesadilla la de este viernes, ¿eh? Qué pesadilla la de este viernes. ¿Alguna vez han escuchado de las famosas gente sombra, hombre sombra, shadow people? Pues en este episodio vamos a hablar de eso. ¿Han escuchado o las han visto? Sí, eso deja sería de eso. Interesante saber. Deja de que las escuchen. ¿Ustedes han tenido experiencias con este tipo de gente sombra o shadow people, como dice Joe? Es muy interesante, pero antes de empezar, como siempre, el episodio, por favor sigan nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, para que vean mucho más contenido como este, y también les agradecemos si se suscriben a nuestro canal de YouTube. También pueden darnos un like o comentar en nuestra cajita de ahí abajo. Igualmente les agradecemos a todos los que nos escuchan por medio de Spotify. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que se toman el tiempo de ver, aunque sea un cachito del capítulo o aunque sea el capítulo completo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con el tema, vamos a empezar a lo que nos compete. La gente sombra. Selma, ¿qué es la gente sombra? Es interesante, Joe, porque existen varias teorías sobre la gente sombra, aunque todo el mundo las conocemos y todos sabemos de qué estamos hablando justamente cuando hablamos de la gente sombra. En sí muchos la categorizan como una leyenda urbana. Más sin en cambio, la mayoría de la gente ha vivido este tipo de acontecimientos y sobre todo durante la noche. Entonces, la gente sombra son espíritus perturbadores con forma humana que incluso algunos investigadores del fenómeno paranormal como Heidi Hollins las catalogan de entidades sobrenaturales malévolas. La creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser tanto violentas y amenazantes, mientras otros afirman que son neutrales o son habitantes de una dimensión desconocida. ¿Teorías? ¿Cómo ves? Hay de todo, pero la vivencia se te queda para siempre. ¿Alguna vez has visto alguna persona sombra, Selma? ¿Qué recuerdas? Sí, yo sí he visto. ¿Sí? Yo sí he visto hombre sombra. Yo probablemente sean dos casos los que... Y uno lo viví contigo, recordarás aquel caso. Sí, en una llamada telefónica. Sí, Selma y yo estábamos hablando por teléfono y rapidísimo por el rabillo de mí. Es que ni siquiera por el rabillo, es que era como si estuviera justo al lado de mí, como si fuera a chocar con alguien. Pero es raro, porque no iba a chocar con nadie, yo estaba estática, estaba de pie. Entonces vi como, obviamente, la silueta a mi izquierda, como si alguien estuviera muy pegado a mí. Cuando giré la cabeza, ya no había nadie. Fue como, ¡pum!, en un instante. Y le dije a Selma, acabo de ver una persona sombra. Y luego dije, ya te vi, amigo, ya te vi, ya te hiciste presente, ya sé que estás aquí, muchas gracias por tu cooperación, no me interesa interactuar, ya te puedes retirar. Y luego diciéndole, ya te vi, gracias, despídete, adiós, porque no quería saber nada. Aquí no eres bienvenido, o sea, no pero lo dijo con una gracia. No. Fíjate que uno de los que yo más recuerdo de hombre sombra fue en casa de una de mis abuelitas. Okay. Y yo me encontraba hablando por teléfono. Entonces tiene un pasillo y después están unas escaleras en las cuales bajas para salir al patio.
Entonces, yo me encontraba hablando por teléfono en ese pasillito. Realmente no estaba pensando en absolutamente nada sobrenatural porque estaba viendo temas de trabajo. Y en un momento justamente que estaba como, no sé si te ha pasado que caminas como de un lado para otro, o sea, como que Sí, vas de aquí para vas allá. platicando y vas para acá, vas para allá. Exacto, yo me encontraba así. Entonces, justamente cuando llegué a la parte de la sala donde se encuentran las escaleras, yo me veo perfectamente como una sombra, como de un tipo hombre, Ajá. o sea, la silueta de un hombre va bajando las escaleras. ¡Cállate la boca, no! Y yo, o sea, me quedé así como de, y extrañada, así como que volví así a ver, y me acerqué justo a las escaleras porque en la parte de abajo hay una puerta de cristal que da al patio, y entonces tienes que abrirla para salir. Entonces, así como iba bajando, como que dije, ¿quién es, no? O sea, ¿quién fue quien? Porque se supone que todos estábamos arriba. O sea, y dije, a lo mejor un primo que vive abajo. Entonces me acerqué, me asomé y la puerta de cristal estaba cerrada. No. Entonces ahí es el más claro ejemplo de una materialización que yo he visto en mi experiencia de un hombre sombra. La verdad sí me sacó de onda, no fue como miedo, fue como de... ¿Qué fue eso? Ajá, como que... ¿Qué es esto? Así de, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Y más sobre todo cuando vi que la puerta pues se encontraba cerrada. No Entonces, había explicación para que alguien no hubiera pasado por ahí. no hubo forma. Entonces ahí fue una de las experiencias con estos hombres. Agradezco que haya sido así y no en una parálisis del sueño. No, cállate la boca, qué terror. Yo, no en parálisis de sueño, pero sí cuando era pequeñita, ya les conté esto, para quienes no escucharon este relato, les va rápido. Yo cuando era chiquita, pues tenía un retrato donde me tomaron la fotografía cuando cumplí 3 años. Y siempre de chiquita le decía a mi mamá que yo veía a un señor parado en la mitad, bueno, ya del lado izquierdo de la foto, en la esquina, en la mera esquina, como si estuviera recortado justamente a la mitad. Pero ustedes dirán, un señor, no, es que sí, parecía un hombre, pero era una figura oscura, totalmente oscura, como si hubieran dibujado con un plumón ahí o algo, yo qué sé. Era una figura oscura que estaba justo así, ¡pum!, en la mitad, pero sí tenía ojos que se me quedaban viendo. Era una figura oscura, pero yo sentía la mirada y a donde me iba yo me veía. Y ¿saben por qué? Sí siento que, o sea, era algo raro, porque no siempre yo veía esa figura. A veces la veía, a veces no, y cuando sí me tocaba, pues del miedo no, me iba o le decía a mi mamá, y mi mamá jamás vio esa figura porque mientras estábamos y yo le decía, mamá, ahí está, y mi mamá, es que no hay nada, Joana. Pero mamá, me está viendo. Es que no hay nada, Joana. Y optó mi mamá por quitar el cuadro y regalarlo a uno de mis tíos. No lo he vuelto a ver desde ese entonces, el cuadro, pero estoy segura, como les decía en ese entonces, que si lo vuelvo a ver, ya no veo nada. O sea, yo estoy segura de que ya no va a haber nada ahí. ¿Sabes, Joana? Cuando tú estás en una edad tan pequeña, se dice que los niños tienen abierto como ese tercer ojo. Entonces hay cosas que como los adultos no podremos ver porque cerramos esa como portal o ese ojo, y los niños cuando son tan pequeños todavía lo tienen abierto. Posiblemente tú sí lo veías, pero al alcance de tu mamá no era posible visualizarlo. Solo se me presentaba a mí, mamona, nada más a mí. Oye, hijo de la chingada. ¿Cómo se atreve? ¿Qué quería? Bueno, tenemos algunas teorías de qué es lo que buscan estos seres, qué es lo que quieren de las personas a las que se los aparecen, con los que se encuentran, qué es lo que buscan, qué son y por qué están aquí. Más o menos vamos a hablar de eso. Pues mira, Joe, para empezar, yo encontré una clasificación que la hacen en 3 categorías a los hombres sombra. Yo no sé si habías escuchado al respecto. Yo tengo descripciones distintas de lo que la gente ha visto y las tengo enumeradas. Tengo 8 diferentes formas en las que se te aparecen. No sé si estamos hablando de la misma, porque yo encontré no hablamos de lo mismo. Formas de cómo se aparecen, porque no nada más es una silueta, se te aparecen de varias maneras diferentes. Yo tengo al menos 8 categorías que la gente ha visto de tipos de gente sombra, pero platícanos de tus categorías antes de esto. Es como la más general, la clasificación que hacen acerca de los hombres sombra. Vale. Por ejemplo, existe la categoría 1 que hablan acerca de alucinación. Entonces,
Este tipo de hombres sombra se presentan o son vistos en uso de medicamentos, ataques epilépticos o problemas mentales, e inclusive en lo conocido como el parálisis del sueño o abuso de sustancias como narcóticos. En estos son casos no consistentes o dudosos. Se les llama así porque, como su mismo nombre lo dice, esa alucinación genera que tú veas este tipo de entidades. Ajá, ok. Entonces, esa es la justificación, se va más a un auge científico si te das cuenta. Sí, como esa un sería una secundario. primera categoría. La categoría 2 se llaman las manifestaciones espirituales. Estas son insectos de sombras, sombras de niños o personas adultas. Son más translúcidos y tienen más relación a una localización que a una persona. Es decir, se te manifiestan en determinados lugares. Ah, sí, porque y no ellos nada sí tienen afectación a la luz. Sí, no nada más son la gente oscura, que es como un negro que absorbe la luz. También se les ha visto de ese color que dice Selma, blanquillos o traslúcidos incluso, porque la gente puede creer que únicamente son oscuros, absorben la luz y que no pasa la luz a través de ellos. También es como dice Selma, pueden interactuar con la luz de esta manera o ser transparentes, como raro, como que se ven extraños. Inclusive en esta categoría, Joe, sí tienen una cierta afectación. Haz de cuenta que, por ejemplo, tú si prendes la luz, se ven afectados estos hombres sombra. O sea, porque hay hombres sombra que inclusive aunque prendas la luz, la materialización se encuentra ahí. ¡Ay, cállate la boca! Ay, y entonces es justamente cuando entramos a la categoría 3, que son las figuras cabeza cubierta. Estos son los seres más reconocidos y que la mayoría de la gente que los ha visualizado o ha tenido algún contacto con este tipo de shadow people los conocen. No incluye un ser espiritual y ni tampoco tienen una alteración a la luz, es lo que te decía. Wow. Aunque tú, por ejemplo, prendieras la luz de tu cuarto o cosas así, se seguiría materializando como tal este hombre sombra. No. De esta clasificación existen 3 tipos. El tipo monje, que es aquel que acecha a sus víctimas, pero no las afecta. ¿Me entiendes? Únicamente es como que te está dando miedo, ¿me entiendes? Es como esa figura como fantasmal clásica, pero en negro. O sea, como si trajeras una cubierta de cobija o un manto. Sí, se ve como un monje. Exacto. Ajá. Y estas no son afectadas por la luz. Sí. La segunda es el ente o el shadow people con sombrero tipo detective. Este es muy conocido o se da más recurrente en las parálisis del sueño y muchas anécdotas han hablado respecto a él, el hombre de sombrero. Es un tipo como detective y solo se queda quieto e inmóvil observándote y llega a desvanecerse frente a la presencia de tus ojos. Pues él no hace nada, únicamente te está viendo y ya que sabe que tiene su atención o que sabes tú perfectamente que él está localizado, frente a ti se desvanece. Hijo del huevo, imagínate nada más. Ay, ok. Y el tercer tipo es el sombrero de copa, el considerado uno de los más peligrosos respecto a los gentes sombras, porque este genera terror y tiene tanto ojos rojos u amarillos. Parece alimentarse del pánico, el miedo o el terror que genera en la persona que lo está visualizando. Se dice que él, en especial, sí intenta herir a las personas. Es con el cual tenemos que tener mayor como miedo a que se nos presente, porque él sí viene a hacerte un daño. Esas clasificaciones están buenas. A ver si porque lo que yo les traigo no son clasificaciones, son descripciones de lo que se ha visto. Entonces esas descripciones pueden entrar en estas categorías que Selmita nos las acaba de dar. La primera es silueta oscura. Es probablemente la forma más común de gente sombra que se ha descrito alrededor del mundo y se trata de una forma oscura, sin detalles bien definidos, que puede ser percibida en una habitación. A veces se ve de pie, a veces se ve flotando, a veces incluso se ve en movimiento. A menudo es descrita como una sombra aún más grande que la de un humano promedio y su forma puede ser alargada o irregular. Esta silueta oscura es solamente la forma, no sé, tal vez se podría confundir como la del monje, pero ni tanto, porque nada más es como que ves un bulto, pero no le agarras forma. Solo ves un bulto ahí. O sea, la mancha negra. La mancha negra como tal. Un bulto ahí raro y esa es la silueta oscura. Eso es lo que se ha reportado. El siguiente, que puede o no entrar en la clasificación que dice Selma, porque yo no sabía que había 2 tipos, hasta ahorita que lo dijo Selma,
es el hombre del sombrero. Pueden o no presentar ojos rojos, hay quienes incluso han reportado ojos amarillos. Son muy altas y pueden presentar una actitud intimidatoria, lo que decía Selma justamente. Suelen presentarse dentro de las casas o de las habitaciones y en algunas ocasiones se ha reportado que tienen algunos movimientos corporales sutiles, como extender la mano, como queriendo alcanzar a la persona que lo observa o quizás algún otro movimiento leve de la cabeza. Es raro, pero también se ha visto eso. Por lo general, siempre permanece estático, únicamente observando a la persona que acecha, generando un miedo desgarrador y una experiencia por demás horrida. Creo que estamos hablando del que te agrede, del que... Perfecto. No, de hecho, si te das cuenta, ahí meten tanto la clasificación 2 y 3. O sea, se encuentra tanto el del sombrero, por acá le llaman como sombrero de detective, y el sombrero un poco más alargado. Bueno, para que quede como claro esta situación, es el que se queda estático, sin ojos rojos ni amarillos. Ese quiere decir que únicamente es el que te está visualizando, pero no te va a dañar. Ahora, si la hombre sombra que tú estás viendo presenta ese tipo de ojos, tanto amarillos o rojos, y tiene algún movimiento que va hacia ti, ahí sí cuidado, porque es el más peligroso o el que quisiera poder herir. No. Entonces, ya podemos hacer una diferencia clara. No. El estático, sin ojos. Sin ojos, y el que entonces es alguien, por así decirlo, un poco menos hostil. Ajá. Pero si se presenta con movimientos y ojos de color rojo o amarillo, entonces ya estamos en una entidad con la cual sí quisiera poderte hacerte dar algún daño. De esta entidad, recordarán que en el capítulo de la Ouija yo les conté que tengo un familiar quien después de jugar la Ouija tuvo encuentros con el hombre sombra del sombrero. Hombre sombra del sombrero, suena gracioso, pero sí. Esta gente pero así sombra. Es. No recuerdo si tenía los ojos del estilo, pero yo recuerdo que él decía que lo veía en los techos de las casas aledañas desde su ventana y que cada noche el man se acercaba cada vez más, hasta que lo vio justo parado enfrente de la ventana y fue cuando pegó el grito y los otros familiares con los que vivía pues, pegaron el grito y fueron con él a su auxilio y él estaba llorando de terror. Este man, al decirte yo que se está acercando, tenía las claras intenciones de agredir, supongo yo, como el hombre sí. de los ojos rojos. No me acuerdo del detalle de si los tenía rojos, amarillos o no, pero sí me acuerdo que me dice, tiene sombrero y se estaba acercando cada vez que yo lo veía en las noches madrugadas, estaba una casa más cerca, un pedazo más cerca, hasta que lo vi aquí casi al lado, fue cuando pegué el grito y vino mi mamá, vino mi papá, vino quién sabe quién, y no me pudieron sacar de mi histeria. Y fue esta persona que te digo a la que llevaron con, pues esta bruja blanca, no sé qué sea, que le hizo un trabajo, y mira, santo remedio, porque el man pudo volver a dormir y no lo volvió a ver. Fíjate que ahorita me entró una duda, yo justo cuando hablas, ¿qué será o qué elementos como persona tú deberías de tener para que se impregnen este tipo de hombre sombra en ti? Sentimientos muy negativos, eventos traumáticos que hayas vivido y seguramente cosas a tu alrededor que no... O sea, debes de ser una persona a la que estuvo expuesta o está expuesta a situaciones pues, feas, ¿no? Me imagino, feas en plan de que agresión, ¿sí había leído la drogadicción o cosas así feas, o que te estás exponiendo. La gente dice mucho, ¿no? También que si te expones mucho que a videos de terror, que a videos de no sé qué, que te gustan las cosas de los exorcismos, que te metes mucho en el ocultismo, estás atrayendo a estas entidades. Esta persona, mi familiar, pues no es de que sea el drogadicto que lo encuentras en la calle y esas cuestiones, pero sí tiene un estilo de vida un poquito más en excesos de las que las personas podrían. Entonces yo creo que por ahí va. Y una persona pues que está ahí con la chaviza, con sus amigos, íbamos a jugar a la Ouija, pues fue mi amigo y ahorita pues lo voy a decir. Fue mi amigo, fue mi familiar que les voy a decir, porque entra otra clasificación y ahorita se las voy a decir, que en ese mismo juego de la Ouija después vio otra figura que ahorita les voy a describir, que está aquí, y qué bueno que lo mencionamos. Entonces, estar expuesto que a porque las justamente yo vi que sí, lo que sí buscan es un campo energético bajo.
estaba en suma depresión en ese entonces, mi familiar. Eso es verdad. Estaba en un momento y también de estaban vulnerabilidad. mencionando Ujú. al respecto que no solamente eso, sino que tienen que buscar ciertas personas a las cuales sí aterrorices Sí. y generes miedo porque es como el alimento. De hecho, dicen que si tú le brindas una atención positiva a este ser, Se va. el ser se va a ir. Me sea, recuerda a porque los digamos es incubos y a los como sucubos. me das asco, ¿me entiendes? O sea, yo busco otro tipo de cosas, No me no muestres busco algo, tu felicidad. ajá, como si tú mostraras afecto o algo positivo hacia ese ser, el ser inmediatamente se va a ir. Ya ves que antes las abuelitas o en otros lugares decían, cuando se te sube el muerto empieza a ofender. O sea, pórtate en este caso, con las Shadow People no sucede este tipo de cosas. Los Al contrario, atraes. mientras tú actúes de esa forma, ellos más se van a quedar. Ellos lo que requieren es no darles la atención o actuar no de una manera donde a ti te generen pánico, aunque en el fondo sí lo puedas tener. Ya, en ese entonces pues estaban pasando cosas pues feas en su vida, en plan de que la depresión y la ansiedad, y pues tienes malos hábitos alimenticios, en que le andas entrando a la cheve y cosillas así, pues todo eso tal vez fue factor, y aparte de haber jugado en esos tiempos a la ouija con los compañeros, pasó esto del hombre sombra y lo que les voy a contar un poquito más adelante. Eso es Hombre del Sombrero. Hombre del Sombrero, que ya Selma nos resolvió la duda. Muchas gracias, Selmita. La siguiente es la entidad humanoide. La gente sombra humanoide es una figura con forma y detalles humanos, es decir, puede percibirse la cabeza, los brazos, el torso e incluso algunas ocasiones las piernas. Puede ser vista con ropa o con túnica, y a veces se reporta que se mueve o incluso se le ha visto caminando por los lugares. La típica figura humanoide que ves que va caminando, sí. Sabe que estás ahí, pero pues él va en su camino, no sé qué. Yo me acuerdo mucho, Selma, y no sé si tú te acuerdas que vimos un video de una exploración urbana de un youtuber que tú y yo seguimos. Entonces estaban en un panteón. Estaban en un panteón y vieron una figura humanoide que iba caminando y como que se fue desvaneciendo, pero así en la mera cámara. Ah, sí, ese es muy bueno. Por más que le encontré, no le hallé fallo de edición, en plan de que fuera editado, que no sé por qué, o sea, yo tampoco soy una experta en edición. Fíjate pero que no hallé la manera y dije, esto se parece. No me acuerdo, Joe, pero tienen un episodio que creo que es La Hacienda de Hernán Cortés. Creo que sí es ese. Hay un episodio y ese también sí lo voy a reconocer. Se ve justamente una silueta pasando. Haz de cuenta que está como, no sé si llamarlo como una tipo capilla, pero tenía ventanas y una puerta. Entonces en la ventana no tiene cristales. O sea, hagan de cuenta que es como de esos lugares que son únicamente de piedra y tienen los huecos, pero que no traen vidrio. No sé si ni las puertas tienen, únicamente son los espacios marcados. Ah, ya me acordé. Entonces, justamente va pasando una silueta, se ve clarísima, Joe. O sea, yo cuando vi esa dije, no hay forma de que eso haya sido editado. O sea, porque realmente el Shadow People, la gente sombra que en ese momento se vio, era como traslúcido. No sé si me explico. Como traslúcido, sí. Sí, raro. No era tan corpóreo, así que dijeras, bueno, alguien vistieron de negro o eso, porque aparte no tenía túnica. Realmente sí tenía la fisionomía de un hombre. Se veía la cabeza, los hombros, se veía que iba caminando. Exacto, pero sin ropa, haz de cuenta, solo negro y la figura. Entonces, y translúcida, yo dije, no, esta cosa sí. O sea, ese es uno de los videos que he de reconocer de este youtuber, que es muy bueno. Y algunos ya sabrán de qué estamos hablando. Ay, los voy a spoiler. No. Les recomiendo mucho ir al canal de Eder Hernández, tiene buenas exploraciones urbanas, hay que reconocer cuando lo hace muy bien, y una de esas, cada quien tendrá su criterio, pero en especial esa es muy buena. Entonces, yo me reservo mis comentarios, simplemente les digo lo que vi en este video y lo que dice Selma, que es muy cierto. No soy experta en edición, pero sí te deja pensando un buen de cosas de qué carajos acabo de ver. Hagan de cuenta, lo que les acabo de escribir es lo que aparece en esos videos. Justamente. Tiene material muy bueno, o sea, ahora sí que como habrá unos que dices, eso no es... O sea, no, o sea, cada quien su punto de vista, como yo siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes, pero para mí ese video fue muy bueno. Y se me hace un buen youtuber porque yo no me atrevería a hacer esas cosas. Ay, pero el Urbex paranormal, hermana, llama la atención, pero
también da un chingue de miedo. No, tienes que tener mucho valor para hacer eso. Muchísimo valor, y aparte en las Y déjalo madrugadas, solo en de las noches. fantasmas, te vaya a salir alguien. Un vivo, y bien vivo, y ahí, no la cuentas. eso es a mí lo que me da miedo. Exactamente. Pero bueno, sigamos con nuestra clasificación, ya que hicimos un comercial aquí. Y no estamos patrocinadas, desde luego. Ni nos topan, dirán. Ni nos topan, no saben ni quiénes, ni saben de nuestra existencia. Capítulo 4. La clasificación 4 o la figura 4 es la de encapuchado o tipo monje, como dice Selma. Este tipo de gente sombra es inconfundible. Se puede observar con la cabeza cubierta, dando la apariencia de un monje, tal cual, y este ser es acechador, justo como dijo Selma, hasta lograr desprender de la persona que lo mira miedo de estarlo viendo alrededor de ella. Justamente como nos comentabas, es el miedo que expides y que tal vez, como se teoriza, es lo que los alimenta, lo que los atrae, lo que buscan de las personas. Esto ya nos lo había comentado Selmita. Siguiente, pequeñas sombras o tipo infantil. Pueden ser figuras, a veces se les ve de manera femenina, pueden ser más pequeñas que el resto de la gente sombra, o personas muy pequeñitas, cuyo tamaño se les puede hacer creer que son como niños pequeños. Son sombras chiquitas, porque así como ven la gente sombra alta, como tipo duende, y se ve chiquito, de diversos tamaños. Puedes ver una cosita y dices, un duende, se ve clarísimo. Yo o lo un vi de ese Slenderman. tamaño. No, Slenderman ya es el opuesto, hermana. Imagínate ver un hombre sombra del tamaño de Slenderman. Me da algo. Porque bueno, es como dice, existen diferentes como dimensiones que pudieran tener desde pequeño, que a lo mejor tú dices, eso pudo haber sido un duende. A lo mejor puedas ver una figura un poco más alargada y digas, ay, es como un Slenderman, porque inclusive cuando se han dado parálisis del sueño y muchas personas comentan como los sucesos que han vivido, es que inclusive los asocian a un fenómeno ovni. Ellos piensan que, o sea, son ovnis porque tienen la figura, pero en realidad no está documentado que un Shadow People tenga que ver con un extraterrestre. Como nada más como haces como la asemejas a lo que tú crees que pudo haber sido. Entonces la gente dice, o vi un duende porque estaba muy pequeño, o vi un niño porque era del tamaño de un niño, o eso era un gris. No ovnis, recuerdan que no ovnis es objeto volador no identificado, extraterrestre tal cual. Era un extraterrestre gris, porque se dice mucho de que pues inconfundible la figura de los grises, ¿no? Entonces, y es que ¿sabes qué? Como no muestran cara y no traen una vestimenta en sí, solamente es la silueta negra, a lo mejor lo pueden asimilar a lo que es un extraterrestre. Exactamente. Estas son las pequeñas sombras o de tipo infantil. La siguiente es la figura alargada. Ahora sí, como dice Selma, nos vamos a Slenderman. La gente sombra... Perdón, alargada. La gente... Ay, ya no sé ni qué digo, ya no sé ni qué leo. Es que yo meto todo aquí, pero es mi cabeza bien así. Es que estoy mal. Era la figura alada, pero estas alargadas se representan como la de el hombre del sombrero, la sombra de sombrero. Ay Dios, ya no sé ni qué digo, auxilio. El hombre sombra del sombrero. Gente sombrero y estas cosillas. Entonces, son las figuras alargadas tipo Slenderman. Me confundí porque en vez de alada leí alargada. Así que perdón. Figura alada. La gente sombra con alas se asemeja, cuentan los que la han visto, a un ángel o a un demonio, con alas que a menudo se describen como enormes y oscuras. Recuerden que es la figura oscura, negra, como si estuviera absorbiendo la luz. Esta forma puede ser vista tanto en movimiento como inmóvil, como si fuera una tipo gárgola. Y su forma se asocia indiscutiblemente con la mitología y la religión. Tú ves algo que muestra alas, que a veces las extiende o las tiene así replegadas, y tú dices, lo que vi fue un demonio, o no, lo que vi fue un ángel. La gente intenta, como lo de los niños y los grises, a asociarlo a lo que conoce, a lo que podría darle esta explicación. Esta figura está muy curiosa y pues da un poquito de miedito. La siguiente es criatura extraña. La gente sombra extraña es una forma desconocida que no se parece a nada de lo que hayas visto antes. Puede tener, se dice, cosas como tentáculos, colas o garras, y a menudo, y creo que lo estoy confundiendo con lo de Slenderman que te quería decir hace rato, y a menudo se describe como una criatura maligna o demoníaca. No queda claro qué podría ser esta criatura, porque puede ser de gran tamaño. Sin embargo, intentando discernir entre si es un gran oso o tal vez un perro de gran tamaño, no se logra una conclusión. ¿Tú ves una bestia?
una bestia extraña que a lo mejor está emitiendo incluso hasta ruidos y tú dices, es una criatura rara que, como un oso, como un perro, como no sé qué. Y aquí viene la anécdota que les quería añadir. Esta persona, mi familiar, después de la ouija, no nada más veía al hombre del sombrero. Cuando se fue con sus amigos, estaban en la noche pasando con un carro cerca de un monte, se les apagó el carro. Entonces se salen, están revisando el carro, bla, 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 y alguien se percata de que en la estepa, ahí entre el matorral, se escucha un gruñido. Entonces cuando pues, está oscuro, no hay como ni un foco o algo que los alumbrara. Me cuenta que cuando están como viendo qué es, porque se escucha un gruñir, de repente me dice, yo vi una madresota enorme, como si fuera entre un oso y un perro enorme, como cuando se ponen así en posición de combate y que los hombros se les hace así. Yo veía una silueta oscura, oscura, oscura y los ojos rojos, rojos. Y no estoy loco porque no fui el único que lo vio. Mis amigos lo vieron conmigo, nos cagamos del miedo, nos echamos a correr al carro, nos metimos y no sé cómo le hicimos, logramos que prendiera porque al inicio no quería prender, porque se apagó justo ahí donde se apareció la cosa esta, la criatura extraña. Es donde se apagó el carro, nos salimos a revisar qué pasaba, escuchamos el despapalle de que algo rugía, volteamos, vimos esta cosa enorme de ojos rojos, nos metimos en chinga al carro, no quería encender hasta que encendió y pelas, vámonos. Y es que sabes que está curioso porque no podríamos saber en este caso si se trataría de un demonio, un nahual o de un hombre sombra. Porque podría entrar en cualquiera de esas clasificaciones. Y esto no es una parálisis de sueño colectiva ni nada, estaban conscientes y era pues de noche y estaban en los exteriores. Lo que sí se sabe es que concuerda con la descripción que les digo, porque no sé qué es, él tampoco lo sabe hasta hoy en día, y es que, pero concuerda. Por ejemplo, ahorita que haces la clasificación sería interesante saber si estos hombres sombra toman la forma que ellos desean de acuerdo a tus miedos buenísima o a tu teoría. psique. Buenísima, sí. ¿No? ¿Sabes a qué Porque me recuerda? Pudiera ser una de las razones. A aquellos que les guste el mundo de Harry Potter y eso, hay una criatura que se llaman ¡ay, se me fue el nombre! Es una criatura que nadie sabe qué forma tiene porque se presenta en la forma de tu peor pesadilla. Ahorita ya muchos ya saben de qué me estoy refiriendo y se me fue el nombre. Entonces, o también como la película de It, ¿no? Que al final él hace que se representa él hace tus peores miedos y eso es donde te ataca. ¿Por qué? Porque se alimenta de lo que más temor te da. Entonces pudiera ser que este tipo algo de así. Hombres sombras usualmente se presentan en forma general como la silueta, el hombre del sombrero, monje o únicamente la imagen corpórea, pero ya hablando en gran escala o a lo mejor en un aspecto más de ataque, vaya convirtiéndose de acuerdo a los mayores temores o miedos que manejas en tu psique. Pudiera ser esa la situación. Exactamente. Estoy buscando qué criatura es esta porque ¿Bogarts? Ajá, no, ¿sí? Sí, los Bogarts. Creo que se llaman Bogarts, estas criaturas a las que se pueden presentar en tu peor pesadilla, como dice Selma, que es como el payaso It, ¿saben? Entonces, la criatura extraña, ya regresándonos al punto original, es esta cosa rara que gruñe, que tiene ojos rojos como el hombre del sombrero y que es de gran tamaño. Por último tenemos la presencia sin forma. Esta sí la he vivido yo y no sabía que existía como una clasificación, se podría decirse. Es la gente sombra sin forma. Es una sensación de presencia en una habitación sin una forma definida o figura visible. Puede ser descrita como una sensación de malestar o miedo constante durante todo el rato en el que la persona se siente observada o acechada. A veces se reporta como si alguien estuviera en la habitación con la persona, pero sin embargo al revisar bien el lugar no se puede ver ninguna figura alrededor. ¿Alguna vez has estado en un sitio que de repente volteas porque sientes la mirada de alguien pero no había nadie porque estás sola? Por supuesto. Eso es. Estas son algunas. Bien feo. Estas Esa son es una algunas. Bueno, yo sí he experimentado esa de la mirada que siento y que decía, es que yo sé que estás ahí. O sea, lo siento y sí me dio mucho miedo, la verdad. O sea, porque aparte no era como una... Bueno, yo siento que a veces cuando tú tienes
o estás en algún tipo de energía. Por ejemplo, cuando les dije de la que vi que bajó las escaleras, pues a mí no me generó como duda, como miedo, me sacó Como de onda. duda, como miedo, sí. Pero la otra sí era así como de, Miedito. no te veo, pero sé que estás y me das cosa, ¿no? Sí. O sea, como que estoy nerviosa, Exactamente. entonces no sé, como que pudiera reflejar. Pero para eso, los que están en Spotify, pues láncense a YouTube. Tenemos 2 videitos de gente sombra, así que váyanse a YouTube. ¡Vámonos! Y pues, ¿por qué no decimos para ti, Joe, qué es ese, dentro de cuál lo clasificarías y si es real o fake? Ok. Selmita tiene preparados un par de videitos. Vamos a ver el primer videíto. Permítanme un momento porque estoy algo torpe, pero aquí estamos, listos. Está titulado el video como Exploración Urbana. ¿Sí es ese? Sí, exactamente. Y lo curioso de este es, realmente se está realizando una exploración urbana y justamente es una de las evidencias en las cuales se pudiera comprobar la materialización de un hombre sombra. De hecho, el chico no se percató que realizó, al momento de realizar la exploración, que se encontraba este hombre sombra, sino hasta que visualizó el contenido de su material. Entonces, ¿por qué no lo vemos en 3? tu cuenta, Joana? Ok, yo lo cuento. Lo vemos en 3, 2, 1. ¿Cómo ves? Y ya no está. No. Y si te das cuenta es cuestión de segundos en la cual pues como que se deja ver, ¿me entiendes? Sí. O sea, él va pasando la cámara y es una cuestión de segundos en la cual el hombre sombra se materializa. Por un momento creí que tenía sombrero, pero no, era una cabeza, como que una cabezota, se veía como muy cabezón y lo confundí, creí que era un sombrero. Ya me iba a emocionar, pero sí se ve que quien graba ni siquiera reacciona, entonces tiene totalmente lógica de que ni siquiera se dio cuenta en el momento, y esa es la mejor parte, cuando en el momento no te asustas, pero ya cuando revisas el material salen cosas que tú no viste. Eso es la mejor Y justamente parte. el chavo no reaccionó, o sea, si lo hubiera visto en ese momento hubiera reaccionado de otra manera. Sí. Él reaccionó pues siguiendo su contenido, Sí. realizándolo de manera normal, y hasta que ve su material es cuando se da cuenta que durante su producción hubo una materialización de un hombre sombra. Buenísimo. Para ti, para mí este sí lo considero real. Es que sí, porque hace la transición muy rápida. Está con la lámpara, con la linterna, perdón. Y cuando hace ese movimiento y regresa enseguida, ya no está. Y no es como que alguien se escondió, como que alguien se agachó, como que alguien corrió para que ya no lo captaras. Como que sí se ve. Y ¿sabes dónde ocurrió? Solamente dice exploración urbana. Así no, solamente tengo la exploración urbana como tal. Está buenísimo. Si están en Spotify y tal vez terminando el capítulo se vuelan para YouTube y buscan ahí los videos, van a estar en el video de YouTube. Y vamos al siguiente video titulado Hombre Sombra en Casa. Vamos a darle play en 3, 2, 1. Para que veas que me da como más cosilla, entonces... Ay, güey. ¡Ah, no, se está moviendo! ¡Se está moviendo! Yo con una güey y tú con tu grita, todo lo que da. Pero por ejemplo, en ese, no sé si considerarlo como real o fake. Si es un fake, está chido, la verdad. Pero entraría dentro de lo que hablábamos como el hombre sombra monje. Entonces... Y si te das cuenta, este sí va a como acecharte. A lo que hablábamos, este tipo de hombre sombra. A mí ahí me dio.
En este tengo más dudas porque cuando haces la transición de que apago y enciendo la luz, puedes hacer edición. Yo creo que sí, ahí puedes meter el clip de alguien Exacto. ahí. Y sobre todo, pues ya cuando ves que se acerca a ti, ¿no? Perdón si alcanzaron a escuchar mi grito de desesperación. No sé si en el momento de la edición lo pueda quitar o algo para no meterles ruido porque pegué un pinche grito de esos horribles. Déjalo, total, pues es... Pero, por ejemplo, sí te da cosa, ¿no? Sí, El ver que este ente pues se te fue va cuando acercando, se movió, ¿no? cuando grité, fue cuando se vino para enfrente y dije, ¡no! Ay, híjole. El segundo tengo dudas. El primero sí Yo me también, gustó. pero si es fake, está bien hecho. O sea, está divertido. Bueno, no Está divertido, pero entretenido. Está bueno, sí está bueno. Sí te saca pues el susto, ya lo comprobé. ¿Y ustedes qué consideran que son? ¿Real, fake? El primero tengo mis dudas de que, bueno, ese sí siento que pudiera ser real, el de El exploración primero, urbana. El segundo ajá. podía pensar que es elaborado y que puede ser un fake. Entonces, pero de todos modos, ustedes coméntenos qué les parecen estos Está videos. buenísimo esos videos, muchas gracias por los videos. Les quiero dar un poco de información sobre... Tengo 4 teorías chiquitas de lo que podrían ser las personas sombras que se cuenta la gente. Selma ya nos adelantó un poquito, Selma ya nos habló un poco de esto y 1 o 2 puntos se van a repetir con lo que habló Selma al inicio del capítulo. Por ejemplo, la primera es que puede que cuestiones como la tristeza y el miedo sean sentimientos por los que esta gente sombra se ven atraídos, lo que te da a entender que son entes paranormales que vienen del estilo de fantasmas, de demonios, que por ejemplo cada uno tiene su propia característica. Los demonios pon tú en el infierno, los ángeles en el cielo, y las brujas haciendo sus fechorías. Bueno, la gente sombra es este ser espectral que se va a sentir atraído por los sentimientos que ya les hablábamos de tristeza, de miedo e incluso cuando hay muertes cercanas o muertes que ya ocurrieron. Lo siguiente es que puede que seamos nosotros mismos quienes proyectamos este fenómeno. Justo lo que hablábamos del psique. Exactamente, haciendo los fenómenos que podemos percibir con nuestra propia visión o a veces incluso con el oído, porque podrían presentarse parálisis de sueño en donde antes de poder verlos se escucha llamar por tu nombre. A veces se escucha que te llaman Selma, ¿sabes? Entonces abres los ojos y despiertas en parálisis. En esa parálisis es cuando se presenta el fenómeno en tu habitación. La siguiente es que pueden ser, como bien decía Selma antes, criaturas interdimensionales que provocan en el sujeto la parálisis del sueño, pero lo hacen consciente. Mientras que la persona está paralizada, esa entidad se alimenta de los sentimientos negativos que la persona pueda guardar. Es decir, como criatura interdimensional teniendo esta facultad, yo decido y elijo a quién voy a a quién voy a inducir en parálisis para someterlo a la parálisis y luego alimentarme. Y lo último es que podría ser una simple alucinación hipnopómpica dentro de la parálisis del sueño. Como hablamos en el episodio de parálisis del sueño, como estás en el intermedio de los REM, el REM, en el movimiento REM de los ojos oculares, estás en el momento en el que estás soñando. Entonces son parte de tus sueños, es esa parte de la alucinación que cuando abres los ojos te hace creer que algo está ahí cuando en realidad no hay nada en el sitio. Esas son algunas de las explicaciones que la gente intenta dar. Y también sería válido como dar la explicación científica, porque pues hay personas que no creen en el fenómeno paranormal, pero que también dicen, pues sí se dan estos acontecimientos y quiero como responderlo, ¿no? De hecho, pues diversos especialistas en la salud mental, como inclusive psiquiatras Claire O'Kay y Amit Malik, que esta última es una experta en la parálisis del sueño, asocian que las experiencias con figuras de hombre sombra o algunos trastornos psiquiátricos van vinculadas más al uso de drogas, cocaína o metanfetamina. Señalan que podemos sufrir alucinaciones cuando estamos emocionalmente alterados, especialmente en la oscuridad, y creer ver un hombre sombra amenazante. Por ejemplo, si vamos por la calle oscura y sentimos miedo, podemos ver una sombra cualquiera como un peligro.
Entonces, también la ciencia trata de darle una explicación, aunque no es 100% fidedigna y tampoco te resuelve todas las dudas que actualmente se viven con la gente sombra. Pero también es válido escuchar como esta teoría. Si te das cuenta, cuando no tenemos la respuesta, nos vamos a enfermedades mentales. También, sí, tiene razón ese contexto, porque intentamos siempre dar la respuesta. Quiero agregar algo de la ciencia, pero lo voy a guardar para el último. Antes les voy a dar 2 experiencias, porque Selmita se fue más allá, ella nos trajo videos. Yo les voy a traer 2 relatos chiquititos, están chiquititos, de un libro llamado Más oscuro que la noche, de Álvaro Martín. Nada más les voy a describir más o menos 2 historias que él cuenta acerca de la gente sombra que pues, él ha investigado. Cuenta la historia, y esta se va a relacionar mucho con lo que nos contaba Selma. Cuenta la historia de una chica que al visitar un cementerio en plena luz del día, lo que es extraño, porque les acabamos de decir que es un fenómeno que por demás es en la noche, pero recuerden que yo veía eso en la fotografía cuando era de día, y recuerden que cuando yo estaba hablando con Selma era de día, y en el momento en el que yo las vi, entonces también ocurre de día este fenómeno. Visitaron el cementerio en plena luz del día, se encuentran con una sombra que veía recurrentemente esta chica, es decir, también el fenómeno se extiende a que desde niño empiezas a ver sombras que te van persiguiendo, que están contigo a lo largo de tu vida. Entonces, la sombra se acercó hacia ella de frente y pasa tan cerca de ella que la joven cae al suelo. La joven cuenta que la sombra habló, algo que raramente hace este fenómeno, pero que les digo que ha ocurrido también. Expresó su incomodidad de que ella estuviera ahí, expresando algo similar como un ¿qué haces aquí?, antes de empujarla. La hermana de la chica vio cómo su hermana era empujada por una fuerza invisible, y aunque ella no vio ninguna sombra, su hermana relata, la que fue agredida, que fue una sombra la que la empujó, una sombra que la seguía ya probablemente desde hace varios años. Este es el típico fenómeno en el que interaccionan contigo, llegándote hasta dañar, ¿no? Llegándote a tocar. Es como el extremo ya de cuando te tocan y te hacen daño. Sí, el ser amenazante y agresivo, hostil, y que justamente, como lo mencionamos, que no tienen una afectación por la luz. O sea, como tal está el hombre sombra, y aunque haya rayos de luz o focos o luz artificial, ellos se seguirán viendo. Así es. Porque no implican algún reflejo de algún tipo de aparato o de alguna sombra, por así decirlo. Exactamente. La siguiente historia que cuenta el mismo autor es la de un señor al que de vez en cuando tenía encuentros con una sombra en su casa. Lo curioso era que cada vez que tenía un encuentro con este ser, una persona cercana a él, como familiar, amigo, vecino o conocido, fallecía. Era bien sabido que cada que él veía a este ser, alguien indudablemente perdería la vida próximamente. De ahí la teoría de que no nada más del miedo y de la tristeza, sino también de la muerte. Cuando alguien muere o está próximo a morir, muy probablemente escucharán historias de los hospitales o de morgues en donde se han visto estos rastros de gente sombra acechando a enfermos o a muertos, o en la morgue, porque la muerte también es una teoría, los atrae. Yo sí conozco a alguien. Cuéntanos. Y lo voy a dejar. Yo sí conozco a alguien que siempre que va a morir alguien, un día antes o 2, ve una sombra. No manches, siempre. Selma, ¿en serio? Y nunca ha fallado. O sea, jamás ha fallado. Y entonces es como muy feo, porque incluso cuando ya las ve, es así de, ya por favor que no, o sea, como que dicen, no, ya, o sea, ya está predispuesta a lo que va a pasar, o sea, ya sabe que va a suceder algo. Y siempre que nos comenta, vi esto, sucede. Ya se sabe. Entonces, es ese tipo de, yo sé que hay mucha gente que es escéptica en este aspecto, pero también hay cosas que no se pueden explicar y pasan. Y en este, pudiera ser, digamos que una vez coincidencia, 2, pero cuando ya has recurrido muchas veces en tu vida que pasan este tipo de sucesos y todas las veces será, es que ya es algo definitivamente hecho, por así decirlo, no sé darle la descripción, o sea, es algo que ya es nato, a lo mejor díganle un don, algún tipo de, ¿cómo se llama cuando tú? ¿Augurio? Un augurio, exacto. Entonces, es curioso porque sí conozco a alguien que efectivamente ha vivido esto muchas veces. Pues este relato es similar. Y que efectivamente en todas las ocasiones se ha dado. Entonces es feo, es triste, pero
como dice Selma, pues llega a pasar porque hay gente que asegura que esto ocurre. A este hombre también le ocurría lo mismo. Veía una sombra y no tengo idea de cuánta cantidad de días pasaban, pero pues muy probablemente no muchos para que una muerte ocurriera. Y él ya sabía. Y lejos de ser un don, yo creo sería muy molesto. Ya estarías harto. Es triste. Ya no querrías tener ese don de poder ver eso. ¿Por qué no mejor por qué no tengo la facultad de curar, de sanar, en lugar de predecir que va a morir alguien, ¿no? Y es muy triste, sí. Justamente como dice Selma. Del lado de la ciencia, si me permiten decirlo muy brevemente, que se ha intentado buscar o explorar o qué es lo que ocurre, recordarán al célebre físico ya fallecido Stephen Hawking. A él le preguntaron qué opinaba acerca de la gente sombra. A él le preguntaban un chorro de cosas, entonces me encantó me sorprendió y me encantó esta respuesta. Fíjense lo que dijo el físico. Dice: no podemos viajar a través ni podemos ver extradimensiones. Sin embargo, las podemos percibir porque la gravitación se difunde entre las extradimensiones a través de puentes sombra que no podemos ver. Pueden existir las galaxias sombra, las estrellas sombra y también la gente sombra. Estas están... la gente sombra, las estrellas sombra y también la gente sombra que están interesados en la gravitación de nuestros pensamientos. Eso me caló, que están interesados en la gravitación de nuestros pensamientos. Para nosotros, esos efectos sombra provienen de la materia oscura, materia que no podemos ver, pero sí sentir su gravitación. Podrían ser puentes de materia oscura que no podemos ver, pero podemos sentir. Se sabe en el mundo de la física que la materia que nosotros vemos, este micrófono, la computadora, la luz, los planetas, los agujeros negros, son parte de la materia bariónica. La materia bariónica, que es lo que podemos, el universo observable, el sol, las estrellas, todo, es apenas entre el 5 o el 3% de la composición total del universo. El resto puede ser en aproximación energía oscura, que es un 70%, y materia oscura, que es un 27%. Esta materia oscura, y van a hacer la conexión con todo lo que acabamos de decir anteriormente desde que inició el podcast. La materia oscura no interactúa con la luz, no la podemos ver, no emite radiación electromagnética y se sabe que existe solo porque vemos que interactúa con la gravedad. Existe, pero todavía no podemos verla tal cual. La gente sombra es un fenómeno real que existe porque mucha gente lo ha visto, pero no sabemos cómo interactuar con esa gente. De hecho, existe la teoría, Joe, que para la gente sombra nosotros también somos seres extraños. A eso es lo que voy, Selmita. Gracias por ese punto. Porque según lo que dice Stephen, de estas extradimensiones, y somos muchas dimensiones, lo que te da a entender es que esta gente viene de estas otras extradimensiones que encontraron la manera de medio interactuar, independientemente de que si se alimentan del miedo, de la no sé qué, o a lo mejor soy chido y como no sé cómo comunicarme contigo, me voy a aparecer 2 días antes porque sé que tu abuelito está enfermo, sé que el niño que tiene cáncer va a morir, sé que aquella señora va a ser atropellada, no sé cómo decírtelo, pero mira, me hago presente para que algún día asocies, quién sabe, pero puede esta teoría conectarse y decir, ok, gente de extradimensiones, de otras dimensiones que saben moverse entre esas y entre esta dimensión, aparecerse, y algunos, como todo en la naturaleza, son malos y pueden dañar a quienes estamos aquí. O tal vez simplemente todo está ocurriendo en nuestra cabeza. ¿Ustedes qué ocurren? ¿Qué piensan que está ocurriendo? Pues como siempre les digo, que nos dejen su opinión para que nosotros sepamos pues qué piensan al respecto, porque tienen la última palabra. Y pues no sé qué les pareció el episodio de hoy. A mí se me hizo como muy muy interesante porque tocamos como todo el área de hombre sombra, y aunque parece que todos damos por hecho que es un hombre sombra, también es cierto que ya vimos que no solamente se trata de una figura, sino que tiene tanto clasificación como diferentes formas de visualizarlo. Entonces, pues ahí déjenos sus comentarios de qué les pareció, si les agradó déjenos un like, como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, para que vean más contenido al respecto de esto. Y pues si nos escuchan en Spotify y YouTube, les agradecemos que se suscriban y nos dejen ahí su like. Muchas gracias por estar aquí en este episodio. Cuéntenos qué opinan. ¿Es paranormal? ¿Es cosa interdimensional? ¿O solamente está ocurriendo en nuestras mentes? Cuéntenos. Muchas gracias por estar aquí.
y nos Y vemos nos en la estamos próxima. viendo en la siguiente semana. ¡Chao! Hasta luego.